Hola mis queridos hermanos, bienvenidos al canal de Ven, sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo nuevamente estar con ustedes en este día. Gracias por su atención. Vamos a completar el día de hoy Apocalipsis, el libro de Apocalipsis. Vamos a dar el último capítulo, capítulo 22 de Apocalipsis. ¿Sí? El título de este día es Los santos reinan como dioses. Es el final de este capítulo de Apocalipsis. ¿Sí? Entonces vamos a dar inicio con algunos temas. El día de hoy vamos a tratar tres temas. Los santos reinan como dioses, en los versículos 1 al 5 de Apocalipsis 22. Cristo viene a bendecir a los santos dignos, del versículo 6 al 16, y ven, del versículo 17 al 21. Bien, entonces vamos a empezar con el tema 1. Los santos reinan como dioses. Estudiaremos entonces el versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida. En el capítulo 21 de Apocalipsis trata acerca del reino celestial y continúa describiendo Juan el Amado lo que es el reino celestial, donde mora nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Entonces nos dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. ¿Sí? En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Aquí, para poder comprender acerca de este árbol de la vida, que produce 12 frutos, ¿sí?, mensuales, y que las hojas de aquel árbol eran para la sanidad de las naciones. Veamos lo que nos dice en primera Nefi, en el libro de Mormón, el capítulo 11 y el versículo 25. Veamos lo que dice. Y aconteció que vi que la barra de hierro que mi padre había visto representaba la palabra de Dios, la cual conducía a la fuente de aguas vivas. Aguas vivas, también Apocalipsis, o árbol de la vida. Y estas aguas son una representación del amor de Dios. Las aguas vivas es una representación del amor de Dios. Y también vi que el árbol de la vida representaba el amor de Dios. Entonces con ello comprendemos mejor, ¿sí?, acerca del árbol de la vida, que representa el amor de Dios. El versículo 3 dice: y no habrá más maldición. ¿Sí? En el reino celestial no habrá más maldición, no habrá más degeneración, sino todo será perfecto. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Sus siervos estarán alrededor del Padre Celestial también. Viviremos lo que seamos dignos de ingresar al reino celestial con Dios y el Cordero, que es Jesucristo. Muy bien. En el versículo 4 dice lo siguiente: y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, en sus mentes, en sus corazones. Entonces sí, verán su rostro. ¿El rostro de quién? Del Dios, el eterno Padre, y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y su nombre estará en sus frentes. Es su nombre del Padre estará en nuestras frentes. Muchos piensan que el nombre de Dios es Elohim o Elohim. No,
El significado de Elohim o Elohim, con una H intermedia, es Dios, simplemente Dios. Actualmente nadie lo sabe cuál es el nombre del Padre Celestial. Solo sabemos que dice Dios, o el Eterno, el Padre Celestial, el Dios Eterno, el Rey del Universo. Entonces, Elohim, traducir el hebreo, es Dios, Dios de dioses, Dios del universo, ¿no? Entonces, el Dios perfecto es significado de Elohim, ¿sí? Entonces, es importante poder saber acerca de estas cosas, ¿sí? Elohim. Ahora, Adonai, cuando escuchamos a veces Adonai, significa Señor, de señores, amo, soberano. Algunas veces ellos también lo llaman Adonai, en hebreo, es Señor de señores, amo, soberano. Y Yeshua, que es en hebreos, es Jesús, Jesucristo, ¿sí? Entonces es importante saber para poder comprender de qué se trata. Entonces el nombre de nuestro Padre Celestial dice, sabremos, cuando estemos allá, estará en nuestras frentes, el nombre verdadero de nuestro Padre Celestial. Nosotros sabemos que Jesucristo, o sea, Yeshua, su nombre es Yo soy, o Yahvé, o Jehová, o Jehová. Entonces, depende de la traducción, ¿no? Es Yahvé, si hablamos en hebreo. Sí, y habrá oportunidad de poder estudiar mejor el nombre de Jehová. Jehová está en castellanizado. Entonces, si hablamos en hebreo, es Yahvé. Entonces, ese es el primer nombre de nuestro Salvador Jesucristo, de Yeshua. Muy bien. Entonces dice que veremos su rostro y su nombre estará en nuestras frentes de los que seamos dignos de vivir en el reino celestial. En el versículo 5 nos dice, y allí no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los alumbrará. ¿Quién nos alumbrará? ¿Quién será la luz? Dios el Señor, y reinarán para siempre, jamás. Qué maravilloso. No podemos comprender, porque siempre hemos estado alumbrados por el sol de día y por la noche, con la luna, pero en esta oportunidad Dios, con solo su presencia, no habrá más noche, y no habrá necesidad de un sol y de una luna. Quiere decir que en el reino celestial no hay sol ni luna, solo la presencia de Dios, el eterno Padre. ¿Sí? Tema 2. Cristo viene a bendecir a los santos dignos. Que podamos hallarnos entre los santos dignos. ¿Sí? No dice que Cristo viene a bendecir a los santos, ¿sí?, sino a los santos dignos. Para ello, como santos de los últimos días, los miembros de la Iglesia de Jesucristo deben ser dignos, ¿sí? Esto lo vamos a estudiar en Apocalipsis 22, del versículo 6 hasta el 16. Nos dice lo siguiente, el versículo 6. Y allí no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los alumbrará y reinarán para... Muy bien, versículo 7. Y he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Está hablando aquí, ¿sí?, de la profecía de este libro, no de la Biblia entera, sino de solamente de Apocalipsis. Tengamos en cuenta, muchas personas piensan que se habla de la Biblia entera.
Cada libro tiene sus promesas, sus bendiciones. Pero este libro de Apocalipsis son los tratos del Señor y las profecías y revelaciones para nuestros últimos días. ¿Sí? Entonces, bienaventurado el que guarda las palabras, o sea, los mandamientos, las palabras de la profecía de este libro. Si guardamos los mandamientos que están en este libro Apocalipsis, dice que somos para el Señor bienaventurados. Así que para aquellos que guardan los convenios del Señor, guardan los mandamientos de Dios, el Señor nos dice, vengo pronto. Ahora, ¿qué significa vengo pronto? Pronto es decir, en forma rápida. Esto es, con rapidez, después que hayan ocurrido todas las condiciones precedentes prometidas. Soy Jesucristo el que viene pronto en una hora en que no lo pensáis. Para ello nosotros debemos estar preparados. Versículo 8. Yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas. Él está testificando de las cosas que ha oído y visto, todas las cosas que hemos visto en Apocalipsis. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Veamos la respuesta del ángel. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy tu consiervo, y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Yo soy consiervo tuyo. ¿Qué significados tiene esta palabra del ángel? Nos ha dicho el profeta José Smith que no hay ángeles que ministran en esta tierra, sino los que pertenecen o han pertenecido a ella. Por tanto, cuando son enviados mensajeros a ministrar a los habitantes de esta tierra, no son extranjeros, no son de otro mundo, antes vienen de las filas de nuestros parientes y amigos, semejantes y consiervos nuestros, que han vivido en este planeta Tierra. Apocalipsis 22, verso 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿El que es injusto? Es injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. Y el que es justo, sea justo todavía. Y el que es santo, sea santo todavía. ¿Qué significado tiene esto? Para el Señor, el que es impuro, dice, bueno, si desea ser impuro, sea impuro todavía. Pero el que es justo, sea justo todavía. El Señor no nos va a obligar a que seamos justos, ¿sí? O seamos impuros. Esa es nuestra libertad. Nosotros tomamos la decisión de seguir o servir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, o servir al enemigo de nuestras almas. La elección es nuestra, ¿sí? Entonces, el que sea santo, el que es santo, sea santo todavía. No reniego de ser un santo, porque quizás las promesas para algunos es demasiado largo, falta mucho tiempo, pero el Señor ha dicho que el tiempo viene rápido, y rápido es así. Hay muchos que todavía no son miembros de la iglesia. Una vez que todos los elegidos sean miembros de la iglesia y pertenezcan a la iglesia, todos sus escogidos, el Señor derramará
su ira sobre las naciones. Hay muchos que faltan. Algunos de nuestros padres faltan. Algunos de nuestros hermanos faltan. Y para aquellos que tenemos hermanos, hermanas, padres, que no son miembros aún y no pertenecen al reino de Dios, queremos que el tiempo se alargue. Porque para que puedan arrepentirse, ya que están en estos momentos duros de corazón. ¿Sí? Entonces llegará el tiempo, sí. Si han sido los escogidos, tiene su tiempo. Y bendito sea mi Dios por la misericordia que tiene para con nosotros y nuestras familias. Y he aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué maravilloso que Él venga, y viene pronto, dice. Y viene trayendo su galardón para recompensar a cada uno de nosotros según nuestras obras. Él testifica en el versículo 13, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad por las puertas. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, queridos hermanos. Las bienaventuranzas son para los que guardan los mandamientos del Señor. ¿Sí? Y los que guardan los mandamientos del Señor tienen derecho al árbol de la vida. Y para que podamos entrar por las puertas a la gran ciudad de Jerusalén, a la nueva Jerusalén, a la ciudad de Dios. Principio hasta aquí. Si guardamos los mandamientos del Señor, podemos recibir todas las bendiciones de la expiación de Jesucristo y entrar en el reino celestial. Se ingresa al reino celestial a guardar los mandamientos del Señor. Y al guardarlos todos, no solo los mandamientos según nuestra conveniencia. El reino celestial están para los valientes, para los que guardan todos los mandamientos del Señor. Versículo 15. Pero los perros estarán fuera. Es un simbolismo lo que trata de los perros. ¿Sí? No es nuestros perros, nuestros canes, nuestros dogs. No se trata de ello. Pero los perros estarán fuera. Hablando de la gente inicua. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo el que ama y practica la mentira. ¿Dónde estarán? Estarán fuera del reino de Dios. Yo, Jesús, testifica nuestro Salvador Jesucristo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, dice él aquí, da testimonio Jesús que envió a sus ángeles para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y hemos hablado de las iglesias de Esmirna y todas las iglesias, las 7 iglesias, que se mandó este mensaje, ¿sí? A través de su ángel. Él está testificando aquí. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Tema 3. Ven. Vamos a ver. Esta palabra tiene un significado muy grande para todos los hijos de Dios. Y con esto finaliza Apocalipsis, el capítulo 22, los versículos del 17 al 21. Veamos entonces. Versículo 17 dice lo siguiente: y el Espíritu y la novia dicen. El Espíritu, el Espíritu Santo y la novia, la iglesia, dicen: ven. Y el que oiga, diga: ven. Y el que tenga sed,
venga, y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Del agua de la vida, significado es el amor puro de Dios. ¿Sí? El versículo 18. Porque yo testifico a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si mucho se ha confundido, este libro fue escrito aproximadamente en el año 60 a 90. Pero hay otros libros que han sido escritos diferentes. Acá estaba escribiendo Juan el Amado. Ese es el único libro, Apocalipsis, que escribe Juan el Amado. Se está refiriendo a ese libro. El libro de Revelaciones. ¿Sí? Si alguno añadiera a estas cosas, a este libro, no está hablando de la Biblia y la Tanaj, porque eso ha sido escrita, del Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, fue escrito, posible algunos estudiosos dicen del año 70, 90, al 100. ¿Sí? Fueron escritas luego, después. ¿Sí? Mucho después. Entonces, este libro está hablando, si alguno añadiere a estas cosas, a estos libros de Apocalipsis, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Este libro de Apocalipsis no ha sido tocado. Posiblemente hayan eliminado algunas cosas, porque este libro pasó por la iglesia abominable, pero no lo ha entendido. Posiblemente le haya sacado algunas cosas, ¿sí? O posiblemente tengamos también no la corrección, la traducción correcta del libro Apocalipsis, ¿sí? Entonces hay que tomarlo como ello. Este libro de Apocalipsis prácticamente se encuentra, como dice actualmente, prácticamente pura. Para entender el libro de Apocalipsis se entiende solamente por el Espíritu Santo. Porque alguien que lea por primera vez no lo va a comprender, no lo va a entender. Sí. Está escrita de una manera que los judíos podían entender en aquel tiempo. Sí. Con algunos simbolismos que a simple vista podemos entender y comprender con la guía del Espíritu Santo. Y el libro de Apocalipsis se entiende y se comprende mejor con el libro de Mormón, con Doctrina y Convenios. El Señor, ante las preguntas del profeta José Smith, le dio respuesta a esas preguntas. Podemos saber qué significado tiene el libro de la vida, las aguas vivas, ¿sí? Qué significado tiene la Gran Babilonia, y muchas otras cosas que si no tuviéramos el libro de Mormón y el libro de Doctrina y Convenios, no podríamos. Estaríamos como el mundo, como muchos cristianos que le interpretan a veces los mismos versículos de diferentes maneras. ¿Sí? Ahora, cuando se ve desde el punto de vista hebreo, por algunos eruditos hebreos, ¿sí?, que conocen el hebreo y el griego y se acercan a algo, pueden comprenderlo mejor, si lo entienden mejor, el significado de las cosas, ¿sí? Pero no hay nada como comprender por medio del Espíritu Santo, ayudado por el libro de Mormón y por Doctrina y Convenios. Es maravilloso poder tener esos dos libros y con ello podemos comprender mejor este maravilloso libro de Apocalipsis. Si alguno añadiera a estas cosas, veamos la interpretación y el comentario que se da al versículo 18 del capítulo 22. Algunas personas rechazan el libro de Mormón
y otras escrituras porque creen que el Señor ha acabado de revelar escritura a sus hijos. Muchos utilizan Apocalipsis 22, versículo 18, de manera errónea, para declarar que el Señor nunca dará escrituras adicionales más allá de la Biblia, y que toda persona que declare haber recibido más escrituras sufrirá los castigos que Juan advirtió. El elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los 12 Apóstoles, habló acerca de esa interpretación errónea. Él dijo lo siguiente, y prestemos atención. Existe un contundente consenso entre casi todos los especialistas en textos bíblicos de que este versículo se aplica solo al libro de Apocalipsis, cierto, y no a toda la Biblia. Estos eruditos de la actualidad reconocen varios libros del Nuevo Testamento, que muy probablemente se escribieron después de que se recibió la revelación de Juan en la isla de Patmos. En esta categoría se incluyen por lo menos 2 libros de Judas, las 3 epístolas de Juan, y probablemente todo el Evangelio según el mismo Juan. Quizás haya incluso más. Existe una respuesta más sencilla que explica por qué ese pasaje del último libro del Nuevo Testamento actual no se aplica a toda la Biblia. Y es porque la Biblia, como la conocemos ahora, una colección de textos encuadernados en un solo tomo, no existía cuando se escribió ese versículo. No existía. No piensen que la Biblia que tenemos ahora en nuestras manos, ¿sí?, existía hace 2000 años. No. Recuerdan que eran epístolas, cartas de Pedro a Timoteo, y esto se ha condensado en uno solo. En ese tiempo no había la Biblia, ¿sí? Posiblemente sí estaba la Tanaj o la Torá, ¿sí?, los escritos del Antiguo Testamento, los profetas, pero en rollos, ¿sí? Entonces no existía como ahora exista. Continúa el comentario. Durante siglos, después de que Juan aportó su escrito, los libros individuales del Nuevo Testamento estaban en circulación separados o quizá combinados con unos cuantos otros textos, pero casi nunca como una colección completa, casi nunca. De toda la colección de los 5.366 manuscritos griegos conocidos del Nuevo Testamento, solo 35 contienen todo el Nuevo Testamento tal como lo conocemos, y 34 de ellos se compilaron después del año 1000 después de Cristo. ¿Cuánto hay todavía por compilar? Sí, si hablamos bien, mire cuánto dice. De toda la colección de los 5.366 manuscritos griegos conocidos del Nuevo Testamento, solo 35 contienen todo el Nuevo Testamento tal como lo conocemos actualmente, la que tengo en mis manos. Y 34 de ellos se compilaron después del año 1000 después de Cristo. Así es que cuando está hablando Juan el Amado, ahí por espíritu de revelación, está hablando exclusivamente del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 22, versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, continúa hablando acerca del libro de Apocalipsis, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la ciudad santa, y de las cosas que están escritas en este libro. Así es que no podemos añadir ni quitar palabras del libro de esta profecía, porque de lo contrario Dios quitará su parte del libro de la vida. Es muy distinto a veces que tenemos diferentes interpretaciones.
comprendemos de diferentes maneras, pero no hay nada como comprender a la luz del Evangelio y por lo revelado por nuestros profetas vivientes de este tiempo, y por lo revelado a Nefi y a otros profetas del libro de Mormón, que Dios también les reveló parte de la profecía, ¿sí? Hablamos entre el año 600 antes de Cristo. El libro ya se reveló algunas partes de lo que iba a pasar en estos tiempos a Juan el Amado. Y Apocalipsis fue escrito en el año aproximadamente del 60 al 90, posiblemente en el año 70, según los eruditos. Muy bien, el versículo 20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Sí? Lo dice, este escrito lo puso Juan el Amado. El que da testimonio de estas cosas es el Salvador. Y dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús, terminó diciendo Juan el Amado. Y también nosotros lo decimos, sí, ven, Señor Jesús, pronto. Versículo 21, antes, vamos al 20, pequeño comentario. Ciertamente toda la historia de la tierra finalmente gira alrededor de dos puntos claves. Veamos esos dos puntos claves. La esperanza de la venida de Cristo estamos viendo. La primera venida de Cristo en el meridiano de los tiempos y su venida en la gloria al comienzo del milenio. Los judíos, el pueblo judío, el pueblo de Israel, está esperando la primera venida. Para ellos, el Salvador Jesucristo no es el Mesías. Ellos siguen esperando. Y para nosotros estamos esperando su gloriosa segunda venida, que daría comienzo al gobierno milenario. Todos los santos de todas las épocas han anhelado la llegada del tiempo, cuando la tierra descansará. El tiempo cuando reinará aquel cuyo derecho es reinar, el Salvador Jesucristo. Esta anticipación es llamada por muchos la esperanza mesiánica. Esa esperanza ha sido y será realizada. Ustedes que han puesto su confianza en el Señor no serán desilusionados, ni su esperanza será traicionada. Sea en tiempo o eternidad, en vida o muerte, cada uno verá ese día. Y quiera que sea que como Juan, ustedes lo esperen con una perfecta esperanza. Amén. Sí. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22, el versículo 21. Juan finaliza este último versículo diciendo lo siguiente: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Fin de este libro. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, con todos nosotros, queridos hermanos. Amén. Finalizo con mi testimonio, queridos hermanos. Yo sé que nuestro Salvador Jesucristo vive. El Señor Jesucristo ha restaurado su iglesia en estos últimos días. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Él la preside y la dirige a través de sus siervos, apóstoles y profetas de esta nueva dispensación. Quizás el mundo no lo reconozca, pero vivimos actualmente entre apóstoles y profetas, vivientes y reveladores. Vivimos en tiempos de revelaciones y de profecías. Los cielos han sido abiertos. Tenemos las bendiciones del sacerdocio nuevamente en la tierra.
Se está recogiendo Israel de las 4 partes del mundo, se está cumpliendo esa profecía. Se está inundando la tierra con la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y esta iglesia ha sido restaurada y nunca fenecerá. ¿Sí? Esta iglesia, este reino de Dios será entregado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él la dirigirá, la presidirá y gobernará en el milenio. Él vive y viene pronto. Comparto mi testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Gracias por su tiempo. Hasta aquí hemos terminado el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Ha sido maravilloso estar con ustedes en este tiempo, con este maravilloso libro de Apocalipsis, que he aprendido muchas cosas. Y lo que he aprendido a través de este libro es que debemos estar preparados, que el Señor viene pronto, que las señales que están escritas se están viendo, se verán en este tiempo. Su venida está siendo lo más pronto posible. Acontecerá. Él ha dicho, vengo pronto. Dice que está a las puertas su segunda venida. Que el gobierno milenario en cualquier momento se instaurará. Debemos estar preparados como santos de los últimos días. Porque el Señor vendrá pronto, primero a sus santos, luego a los judíos, y luego, donde todo ojo lo verá, su segunda venida. Pero Él vendrá antes a sus santos. Antes de la segunda y gloriosa venida, vendrá a los judíos, para rescatarlos y salvarlos de la inminente destrucción que el mundo hará contra ellos. Él vendrá a rescatarlos. Él también vendrá a sus santos para construir la nueva Jerusalén, para que podamos juntarnos con la nueva Jerusalén, o con la Jerusalén de Enoc, la Sión de Enoc. Él vive y viene pronto. Lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Shalom. La paz sea con ustedes. Shalom.